Padre, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda. Bienvenidos. La Iglesia El Camino de la Fe presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo. Programas que se transmiten los días lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana. Este día usted escuchará uno más de los mensajes de la palabra de Dios, tomados de las páginas del Evangelio de Lucas, allí en el capítulo número 7, de los versos 18 al 23. Y el tema de esta prédica es la pregunta que Juan hace a Jesús desde la prisión. Y para compartir este mensaje de vida eterna, queda con ustedes el pastor Natividad Ramos Ramos. Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos, en esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a quien agradecemos la bendición de participar. Le agradecemos a Dios eterno porque nos concede este privilegio de participar en este programa y presentar estas reflexiones de palabra. Les agradecemos a ustedes que nos acompañen esta noche, que nos regalen este tiempo maravilloso, desde luego agradable al Señor. Muy bien, pues entonces vamos a leer la Escritura. Usted sabe que hemos estado predicando sobre la ruta ministerial del Señor Jesús durante todo una buena cantidad de mensajes, y esta noche una vez más vamos a ver estas grandes historias que nos regala la Escritura de la vida ministerial del Señor Jesús. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículo 18 al 23. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas, es decir, le contaron que Jesús acababa de resucitar al hijo de la viuda de Naín. A eso se refiere el pasaje. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y envió a Jesús diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id
dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Muy bien, cuando se da esta historia, Juan tenía en prisión un poco más de un año. Herodes, en un verdadero acto de injusticia represiva, le tenía en una de las cárceles más temidas. Y hace eso justo cuando Juan está entregado a presidir la llegada del rey, la llegada del reino de los cielos que ha de establecerse. Él sabe que Jesús es el Mesías, y sin duda Juan era un conocedor de las profecías de Isaías. Eso es muy evidente. Juan era un conocedor de las cosas que Isaías había predicho. Es decir, dos cosas fundamentales: que cuando el Mesías estuviera, cuando se estableciera el Mesías, entonces no habría enfermedad en Israel. Y la segunda cosa es que no habría injusticia, que la justicia será una cosa inmediata y sumaria. De tal manera entonces que en base a eso, Juan creía que su encarcelamiento necesariamente tenía que ser breve, porque el Mesías, a él le constaba, ahí estaba, él lo había presentado. Pero han pasado poco más de un año y el caso de Juan sigue sin resolver. La justicia no llega para él. Yo quiero que usted vaya poniendo esto en perspectiva, cómo pudo empezar a calar y a pesar en la reflexión y en el pensamiento de Juan. ¿Qué es lo que está sucediendo? La justicia no llega conmigo. Eso hizo que Juan se cuestionara a sí mismo, porque en alguna ocasión yo le puso como tema el día cuando Juan dudó de Jesús. En realidad a quien cuestionó fue a él mismo, con la posibilidad de que él hubiera cometido un error de interpretación y que Jesús, al que él había presentado como el Mesías, no fuera en realidad el Mesías, que él se hubiera equivocado. Así que el pasaje empieza diciendo esta noche en el verso 18: y sus discípulos dieron a Juan las nuevas que Jesús había resucitado al hijo de una viuda mientras lo llevaban a sepultar. Una noticia extraordinaria, bellísima, pero que Juan la puso también en la balanza. Y eso causó en Juan más extrañeza. Algo así como: ¿y mi caso? ¿Cuándo? Y es cuando llama a 2 de sus discípulos para enviarlos con el Señor Jesús y preguntarle. Mire qué interesante que Juan el Bautista era un hombre muy centrado, muy maduro, porque en vez de especular, le llevó sus dudas al Señor Jesús y le manda decir lo siguiente: ¿eres el que había de venir o esperaremos a otro? Pregunta que nadie hubiera esperado jamás que saliera de los labios de este hombre, de Juan, que no hacía mucho, con inmenso gozo, había presentado a Jesús como el Mesías. Y dijo que él no conocía antes a Jesús, aunque eran primos, pero que Dios le había dicho. Y digo esto porque Juan el Bautista se había criado en el desierto y no tenía ninguna relación con Jesús. Sin embargo, Dios le había dicho: sobre quien vieres posar al Espíritu Santo, ese es. Y él, Juan, vio al Espíritu Santo
que vino sobre Jesús justamente cuando Jesús sale del bautismo. Y ahora pregunta, ¿eres o esperaremos a otro? Desde luego que esto es una pregunta que a nosotros mismos nos puede causar extrañeza, aunque debo hacer la precisión que con esa pregunta Juan no estaba cuestionando a Jesús, más bien se estaba cuestionando a él mismo. Bien, hemos dicho siempre y se ha dicho, a Dios nunca lo sientes en el banco del acusado, que este es un error que muchos cometen. Cualquiera de sus dudas la trasladan a una acusación con el Señor Jesús, porque él pensó en la posibilidad que él hubiera hecho una mala interpretación de que lo que Dios le había dicho sobre la persona que era el Mesías. Ahora es muy cierto, Juan estaba confundido. Y es un momento cuando pueden darse muchas conjeturas en el alma. Pero detrás de todas, la duda de Juan, había un trasfondo. ¿Qué era lo que él esperaba de Jesús como Mesías? Esta es la cuestión de fondo en la pregunta de Juan. ¿Qué era lo que él esperaba? Y que Jesús hasta aquí no había hecho. Cosa que hizo saltar en Juan la posibilidad que Jesús no fuera el Mesías. Y que hubiera llegado a tener la sensación reverente que Jesús no era lo que él esperaba. Pero insisto, no cuestionó a Jesús, se cuestionó a él, pero le llevó la pregunta al Señor Jesús. Esta es una buena cosa, llévele al Señor sus dudas, no lo juzgue, no cometa ese error. Había una razón muy valedera que lo hizo pensar que no había más que una razón posible, porque él tenía más de un año y la justicia no había llegado para él, porque él estaba injustamente encarcelado. Y entonces él puso eso en reflexión y no había más que una posibilidad, que Jesús no era el Mesías, que él hubiera cometido error de apreciación o de interpretación, que hubiera malinterpretado lo que Dios le había dicho, pero había la posibilidad que después de Jesús llegara el verdadero Mesías. Así que si era el Mesías, él mandó preguntar, no descalificó a Jesús, pero lo entendió como posiblemente alguien que venía poquito antes del Mesías. Pero veamos eso más de cerca. ¿Qué esperaba Juan? ¿Qué espera usted de Jesús? Esperaba que con Jesús se cumplieran las dos grandes promesas hechas por Isaías. Y él se apegaba a esas promesas. Una, que las enfermedades fueran quitadas del pueblo. Y esta era una de las razones por las cuales en la vida ministerial del Señor Jesús había tanta sanidad, porque era parte de la promesa de que iban a suceder esas cosas cuando el Mesías estuviera. Por esa razón, Jesús dijo a la mujer sirofenisa que ese pan era solo para los hijos, porque las sanidades que Jesús hacía era una señal para Israel, no para el mundo gentil, una señal que él era el Mesías. Y la otra cosa que Juan esperaba es que la injusticia en esos días habría de ser erradicada, que los juicios serían sumarios, justicia inmediata, que este es lo que el alma de la raza humana gime, anhela por justicia y justicia inmediata. Porque él sabía que el Mesías no toleraría ninguna injusticia,
Y eso precisamente, esa convicción de entender al profeta Isaías, es que le hizo saltar su corazón. Porque por lo menos para él, para Juan, eso no estaba sucediendo. Y Mateo nos dice que Juan estaba en prisión. Prisión a la que Herodes lo había enviado a esa fortaleza que tenía fama de ser la más infame de todas Macaeros, la más dura, de tal manera que Herodes lo mandó allí cuando le reprochó con toda justicia: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y a raíz de eso, a Juan le costó la prisión y luego le costó también la vida, en un claro acto de injusticia. Y que todo ese tiempo que él ha estado en la cárcel, escúchame bien, Juan ha estado en la cárcel, todo ese tiempo Jesús ha estado en Galilea, haciendo milagros incontables, sanando a cientos de enfermos, a muchos. Y la información tendenciosa que agregaron los discípulos de Juan, que Jesús no se perdía ninguna invitación a comer, y que por si fuera poco, comía hasta con publicanos y pecadores. Esto hizo a Juan sacudir su alma, pensar si se había equivocado, que quizá después de Jesús viniera el Mesías. Y ahora piense usted, ¿cómo podía entender eso? ¿Cómo podía entender eso este austero hijo del desierto, que tenía fama de comer poco y beber nada de vino, frente a ese Mesías comilón? Eran muchos detalles que Juan estaba sumando, reflexionando ahí en la prisión. Hay muchas sanidades. Jesús convive con los pecadores, con los publicanos. Me dicen que a todo lugar donde lo invitan, él va a comer. Me dicen que hace cientos de milagros. Pero yo tengo más de un año aquí en la prisión, y ni siquiera Jesús me ha visitado. Ni siquiera se ha acercado. Y para colmo, Juan se sentía impotente, encerrado y sin poder estar allí para verlo con sus propios ojos, como luego se dice. Y hasta creo que una pregunta soltó su razonamiento: ¿es acaso este el reino de Dios? Y en esas muchas noches de encierro, de soledad, de oscuridad, en aquella terrible cárcel, les sirvieron para pensar 1000 veces sobre esa supuesta contradicción. Y yo pregunto a ustedes, mis hermanos, esta noche, en lugar de Juan, ¿qué hubiera usted pensado? No podemos juzgarlo de haber tenido esas dudas. Yo pienso que lo mismo que Juan. Y es cuando los discípulos, cuando él estaba precisamente conflictuado con eso, es entonces cuando llegan los discípulos suyos hasta aquella prisión y le cuentan que Jesús acaba de hacer un hecho singular, que había resucitado al hijo de una mujer viuda en la ciudad de Naín. Por eso dice el verso 18, y yo quiero pensar que entonces los discípulos de Juan andaban por ahí siempre tras Jesús para ver qué hacía, para ver qué decía, para ver qué enseñaba. Es indiscutible. Estos al parecer fueron testigos de aquel milagro de la resurrección de aquel muchacho. Y lo más pronto posible corrieron con Juan. Le dan, por supuesto, su propia interpretación, pero eso sí le cuentan que ha resucitado al hijo de una mujer viuda en la ciudad de Naín. Y cuentan ese hecho singular. Por eso dice el verso 18, y los discípulos dieron a Juan las nuevas
de todas estas cosas. Lo tenían informado. Juan necesitaba estar informado de los avances del reino. Es que él tenía un gozo profundo, porque él lo habían mandado precisamente a preceder al rey, a abrirle camino, a anunciar que el rey venía. Y con cuánta emoción hemos oído a Juan en el río Jordán diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y que eso tiene una lógica: si el reino se había acercado, necesariamente el rey andaba cerca por ahí y pronto habría de llegar. Y él tenía una gran emoción, porque entonces se habría de restaurar el trono de David. Las cosas habrían de ser cambiadas, de tal manera que vienen y le cuentan a Juan estas cosas. Jesús venía de Capernaum en esa ocasión. Recién había sanado al siervo de un centurión romano, que es un hombre que sorprendió a Jesús definitivamente. Aquel que dijo: no soy digno que entres debajo de mi techado, tan solamente di la palabra. Es decir, un hombre que entendía el secreto de la autoridad de Jesús. Dijo: porque yo estoy bajo autoridad, yo estoy bajo el poder del imperio. Por consecuencia, cuando yo mando es como si mandara el imperio. Y le digo a este: ve y va, y ven y viene. Y al siervo le digo: haz esto, y lo hace. Y nadie puede contradecir al imperio. Cualquier desobediencia es castigada con el poder imperial. Y él debió pensar: yo he oído que Jesús ha afirmado que lo ha enviado el Dios del cielo. Y si este hombre Jesús es un enviado del cielo, necesariamente encima de él está toda la autoridad del Dios de los cielos. Y cuando él habla Dios. Por consecuencia, lo que él ordena no puede ser desobedecido. Indiscutiblemente, si Jesús ordena a la enfermedad que deje a mi siervo, la enfermedad tendrá que obedecerle, porque nadie puede desobedecer una autoridad de ese carácter. Él entendió el secreto del poder de Cristo, de tal manera que él venía de sanar a ese centurión, a ese siervo del centurión, y entonces tenía que pasar por una aldea llamada Naín, una aldea a la que usted no le encuentra más que esta vez, pero a la que Jesús hizo muy famosa. 2000 años después yo estoy mencionando a esta aldea olvidada. No hay duda que donde Jesús pasa, las cosas que no se van al olvido, sino que quedan para la eternidad. Una aldea que jamás había sido mencionada, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Esta vez es la única vez que se menciona por causa de Cristo. Y entonces yo tengo que decir: qué maravilla cuando Jesús llega a las vidas más oscuras, cuando Jesús llegó a nuestras vidas que estaban olvidadas y nos tocó, nos dio historia, nos dio grandeza, nos dio eternidad, y nuestros nombres quedan escritos para siempre en el libro de la vida. No hay duda, la presencia de Jesús le da eternidad a las cosas. Así que eran los días en que Jesús era muy popular. Todos querían seguirle. Que luego dirá Juan en el capítulo 6, versículo 66, y muchos se volverían atrás y ya no habrían de seguirlo. ¿Sabe por qué? Porque no quiso que lo hicieran rey. ¿Y por qué se negó a que lo hicieran rey? Si ellos decían: es que el Mesías viene a reinar. Y si las condiciones multitudinarias son para que él lo sentemos en el reino, no tiene razón de negarse.
Quizá porque no sea el Mesías, aunque en realidad se estaba negando a ir a sentarse en el trono, porque prefirió ir primero a la cruz del Calvario para darnos salvación. Porque si él se hubiera sentado en el trono, Israel hubiera tenido rey, mas no hubiera tenido un salvador. Pero los judíos no hubieran tenido un salvador, y los gentiles no hubiéramos tenido jamás un salvador. Pero gracias a que no quiso que lo hicieran rey, evadió el trono, pero no evadió la cruz del Calvario. Bendito sea pues su nombre. Esta noche yo le glorifico y le digo a usted, piense en estas versiones preciosas. No quiso que le hicieran rey. Y porque después de haber hecho la multiplicación de los panes y los peces, los lleva a la confusión al decirles que él era el pan que había descendido del cielo, y que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendría vida eterna. Y a los judíos esas les parecieron sumamente desagradables. ¿Por qué? Porque les dijo que había de morir, cuando ellos habían sido enseñados que el Mesías no muere, que el Mesías es eterno. Y no están equivocados, no estaban equivocados. Y la historia enseña que Cristo Jesús sigue viviendo y vive para siempre. Lo dejaron. Y allí, a partir de allí, Jesús empezó a perder su popularidad. A grado que el día de su crucifixión, la gente prefirió a Barrabás, un asesino, un criminal, más que a Jesús. Bien dijo Isaías, que lo verían como barejón en tierra seca. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese día en Naín le seguía una gran multitud. Al parecer eran todavía de aquella gran reunión, no la de la multiplicación de los panes y los peces, sino una gran reunión que Jesús tuvo a la orilla del mar de Galilea, donde habían venido multitudes de muchas partes. Habían venido de Siria, porque dice que su fama corría por toda la Siria. Donde quiera Jesús era el tema de la plática. Y los enfermos vinieron desde la tierra de Jezabel, de Siria, de Judea, de Galilea, de la tierra de los idumeos, de los descendientes de Esaú. Vinieron precisamente a reunirse porque estaban llenos de necesidades. Y en aquella reunión en el mar de Galilea, donde habían ido multitudes de muchas partes, de la tierra de Jezabel, dijo, y es así que Jesús sanó a todos, dice la Escritura. Y es cuando llega a Naín. Y al mismo tiempo que iban entrando a Naín, sale otra gran compañía. Este era un cortejo fúnebre. ¿Cuál de los dos habría de ceder el paso? Porque por respeto a un difunto, siempre habrían de ser los que seguían a Jesús, los que habrían de haberse detenido y darle el paso al cortejo. Pero no fue así. Jesús ordenó que detuvieran ese cortejo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque allí estaba quien era la vida misma. Y el cortejo de muerte tuvo que darle paso al cortejo de la vida. Alabado sea Dios. Y bien podemos decir, la muerte aquí se encontró con la vida. ¿Y qué sucede cuando Jesús, que es la vida, se encuentra con la muerte? Bien dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Porque no tengo conocimiento en la Escritura que frente a Jesús alguno se muriera. Porque la muerte no puede hacer nada estando Jesús presente. Alabado sea Dios. Y aún así, dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, está vivo. Vea esa escena. Allí va aquella viuda que solo le quedaba llorar. La muerte le había arrebatado a su hijo. Y ninguna cosa duele tanto como perder a un hijo. Todo estaba perdido para ella.
Palabras iban, palabras venían, condolencias más condolencias. Pero después de todo, ¿qué más podían hacer por ella? Y en todo eso, aunque lo agradecería esa mujer 1000 veces, para ella no había nada. Pero dice Lucas que Jesús la vio, y esto es maravilloso. Yo siempre he dicho, cuando Jesús ve a alguien y la Escritura cuenta y lo miró Jesús, algo tiene que suceder. Y he dicho, cuando Jesús pone sus ojos en alguien, algo tiene que pasar. Y Jesús para el cortejo y le dice a la mujer, no llores. Tocó el féretro. Se detuvieron. Nadie sabía qué iba a pasar. Pero Jesús da una orden y le dice, mancebo, a ti digo, levántate. Y el muchacho desde allá, desde la eternidad, debió ir y decirle a la muerte, suéltame porque me están hablando. Me está hablando el autor de la vida. Se incorporó y empezó a hablar. Y ahora aquella mujer debía llorar, pero de alegría. Jesús es buena noticia siempre. Téngalo presente. Él vino a dar buenas nuevas y esta mujer ese día probó la alegría más grande de su vida. Y él dice que se lo dio a su madre. Que yo siempre he dicho, se lo dio a su madre, quiere decir que la muerte se lo había quitado, pero Jesús se lo quitó a la muerte y se lo regresó a su madre. ¡Qué cosa tan maravillosa, nuestro querido Salvador! ¿Por qué cree que yo predico con tanta satisfacción, con el deseo de que Jesús sea amado? Que usted lo admire, que se interese en su gloriosa persona y lo honre y lo reciba como su Salvador. Oiga, ¿y Juan? Juan estaba en prisión esperando que se le hiciera justicia, justicia que no llegaba y que no llegó jamás. Hasta allí las noticias. Todo eso estaría bien, pero ¿qué del reino que Juan predicaba? Él está llevando sanidad a muchos, diría Juan, sanando a mucha gente. Ahora me dicen que resucitó un muerto. Está llevando salud a muchos, pero justicia a nadie. Yo estoy preso aquí injustamente. Y Jesús está al tanto de todo. De tal manera que la pregunta sería, ¿cuándo verá mi caso? Y es cuando le manda a preguntar, ¿eres o esperamos a otro? Y entonces como respuesta dice la Escritura que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Afortunados los enfermos que estuvieron allí en el momento de esa pregunta. Díganle a Juan lo que está sucediendo, que al cabo él va a entender que sí soy el Mesías, porque cuando el Mesías llega, la sanidad viene a la gente. Y usted me va a preguntar, ¿y la justicia? Mire, la Escritura enseña que cuando Jesús se siente en su reino, en el milenio, no habrá enfermedad, será erradicada. Lo que Jesús hacía de sanar los enfermos era una muestra de lo que iba a suceder cuando Él se estableciera en su reino. De tal manera entonces que eso es lo que estaba sucediendo con Juan. Y la justicia, ¿cuándo llega? La justicia inmediata se llegaría justamente cuando Cristo se siente en el trono de David. Entonces la tierra entera conocerá la justicia. Así que esta es la pregunta preciosa que Juan hacía. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta noche yo le he presentado este mensaje a usted para que usted pueda ver la actitud de un hombre entendido, la actitud de un hombre que no juzgó a Jesús, la actitud de un hombre que no lo puso de ninguna manera en el banquillo del acusado, pero sí le llevó sus dudas. ¿Cuántas dudas tiene usted en su alma esta noche? ¿Por qué no se los lleva a Jesús? Padre eterno, yo he presentado tu palabra esta noche.
he enseñado acerca de los hechos de tu Hijo amado Jesucristo. He señalado sus palabras, las he citado, porque sus palabras son las palabras que oyó de ti, Padre Santo. Por lo tanto, yo esta noche he citado y he dicho las mismas palabras que tu Hijo amado dijo, para que la gente, Señor, sea bendecida, que sucedan las cosas. Mucha gente tiene necesidades, tiene tantas dudas en el alma. Señor, que esta noche la gente descanse en ti y en tu misericordia. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Alabado sea Dios. Escuche este precioso canto. Si tu corazón herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer, y tú dices que no hay nadie que ha sufrido como tú. Hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti y por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado de esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Si tú crees que has llegado al fin y te sientes solo sin nadie a quien ir, y tú dices que no hay nadie que ha sufrido como tú. Hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti y por mí.
qué delicia. Conviene que nosotros pongamos mucho cuidado en qué palabras dijo el Señor Jesús. Piénselas, porque esas palabras Jesús dijo que no eran suyas, que eran las palabras que le había oído a su Padre. De tal manera que cuando Jesús hablaba las palabras de su Padre, y entonces las cosas sucedían. Cuando uno predica y cita las palabras textualmente sin cambiarla, sin distorsionarla, y cita las palabras que el Hijo de Dios dijo, estamos citando las palabras que el Padre le dijo a su Hijo, y las cosas tienen que suceder. Esta noche yo espero que cada palabra que el Señor Jesús dijo en estos comentarios, usted las revise, las tome para usted, las ponga en su alma, y verán cómo esas palabras producen resultados, producen sanidad, producen salvación, producen ayuda, sí resuelven nuestros conflictos. Así que esta noche, gracias a Dios porque usted nos ha acompañado en este mensaje que esperamos sea una bendición. Padre eterno, hemos presentado la palabra al pueblo, hemos presentado y dicho las cosas que tu Hijo dijo, que le oyó a su Padre, y que éstas siempre que se cuentan y las recibe la gente en sus corazones, siempre suceden cosas con ellos, siempre producen milagros, siempre producen resultados de gozo en el alma de los hombres. Y estas palabras que he dicho esta noche, Señor, yo te ruego que traigan resultados al pueblo que nos ha llamado. Por diversas razones necesitan tu ayuda y tu misericordia. Padre eterno, muchas gracias por Jesucristo tu Hijo, por quien te suplicamos que hagas estas cosas. Amén.